Bueno, ahora vamos a mencionar los pasos para realizar el diagrama y a la par vamos a ir viendo un ejemplo sencillo para poder relacionarlo y después ya hacer un ejemplo con relacionado a nuestra carrera. Lo primero es realizar una tabla de 5 columnas colocando de izquierda a derecha los encabezados que ya les mencionamos de proveedor, entrada, proceso, salida y cliente. El primero que se tiene que realizar es el proceso. Este es el paso 1 y en este paso realizamos el diagrama del proceso, que no es otra cosa que definir cada una de las actividades necesarias para generar uno o más resultados. Siempre es mejor hacerlo simple, así que basta con mencionar el verbo y el sustantivo cuando defines cada actividad que vas a realizar. Por ejemplo, nosotros imaginémonos que trabajamos en un restaurante de comida rápida. En el área de la caja es donde se reciben los pedidos, ya sea por teléfono, service car o comedor. Entonces, nuestro cliente ordena, por ejemplo, una hamburguesa y refresco. Y como hablamos de un restaurante de comida rápida, debemos recordar que el pedido lo ven en la cocina a través del sistema informativo. Por lo tanto, lo primero que haremos será revisar lo que nos piden y ya de acuerdo a las características del pedido, pues seleccionamos el tipo de carne o lo colocamos en la plancha, procedemos a calentar el pan y ya con la carne cocinada y el pan calentado se arma esta hamburguesa con los vegetales de acuerdo a las especificaciones y finalmente se empaqueta según lo requerido, ya sea en una charola para el consumo del consumidor o en caja para pedidos que se entregan ya sea a domicilio o para llevar. Y pues a la siguiente. ¿Hay una duda con esto? No, ¿verdad? En la siguiente. Ok, en el paso 2, que son las salidas, vamos a identificar, la salida o salidas del producto y como ya habíamos mencionado, las salidas son cualquier información, documento, servicio, producto o experiencia que le entreguemos a nuestro cliente. Y es que puede que cada actividad que se realice tenga un resultado, como puede que el resultado se genere con la conexión de 2 o más actividades. Aquí, por ejemplo, estoy siguiendo el ejemplo de esto, la salida puede ser el pedido completo, la entrega de pedido, la actualización del sistema o merma de proceso. Ahora en el paso 3, que es el cliente, es decir, quién recibe lo que has hecho. En este paso se identifica el cliente que tomará las salidas que tú has generado. Esto nos ayuda a definir quiénes son los clientes y quiénes son los proveedores del proceso. Ese cliente puede ser en efecto un cliente, un usuario o otro proceso si es en el caso interno. En este caso, el cliente puede ser en el mostrador, en el coche o puede ser a domicilio. Ahora, conforme a las entradas, para poder llenar esta columna, pues tenemos que hacernos la pregunta de qué requieres para que tu proceso se active y, bueno, puedas conseguir y generar estas salidas. Donde obviamente, como ya les habíamos mencionado, se va a detallar todo, bueno, el material que se utiliza, los insumos, elementos, por lo cual, por ejemplo, aquí, pues obviamente se necesita en primera instancia que el pedido sea capturado. También se necesita pan, carne, vegetales, condimentos, los platos, paquetes para empacar y las bolsas de empaque. Ahora, conforme a los proveedores, en este caso, pues vamos a definir quién es el que genera las entradas. Es decir, pues en este caso van a ser los proveedores que nos van a disponer todo lo necesario en este ejemplo para realizar las hamburguesas, desde los proveedores que nos van a dar el pan, la carne, los condimentos y también, obviamente, nuestro punto de venta que va a ser los clientes. Y bueno, así ya viendo todo en conjunto, pues ya tenemos llenados las columnas tanto de proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. Ahora vamos a explicar un ejemplo, pero ya más relacionado hacia nuestra carrera.
Bueno, entonces, como ya le habíamos mencionado, vamos a utilizar, bueno, a hacer nuestras 5 columnas y vamos a empezar primero por bueno, es más sencillo iniciar con la columna de proceso, en donde nosotros... Perdón, antes de que inicien, quedó claro para todos el objetivo del diagrama PEPSU. Ya explicaron cómo se va a elaborar, pero quedó claro qué es lo que queremos identificar y la importancia de esta herramienta para todos los demás. Es un diagrama que parece muy sencillo, pero tiene muchísimo valor si lo hacemos bien, por supuesto. ¿Lo pueden repetir, por favor? ¿Perdón? Que sí, me lo podrían repetir mis compañeras. Ok. Sí, bueno, por ejemplo, bueno, no sé si quieras que regrese, pero habíamos mencionado que este sirve como consiguiente para representar un proceso o entender su funcionamiento. Y además, pues te va a permitir encontrar los puntos débiles que genera problemas sobre el proceso que estés llevando a cabo. Y pues de esta forma, pues vas a lograr comunicar de una forma más asertiva el proceso que genere tus resultados y pues la descripción de cada uno de los pasos de tu proceso, como para encontrar esos puntos débiles. No sé si me entendí. Sí, gracias. Quisiera agregar algo más. También nos va a ayudar muchísimo a identificar todos los elementos involucrados en el proceso. A todos los elementos. No solamente las actividades, sino desde las personas que van a darnos las herramientas para arrancar el proceso, las propias elementos que se van a transformar en el proceso, qué es lo que vamos a obtener de las actividades del proceso y quiénes las van a utilizar esas entradas transformadas en salidas, quién las va a utilizar. Entonces nos va a permitir delimitar y ver todos los elementos involucrados, desde personas, insumos, el propio proceso, los bienes generados en el proceso y quién los va a utilizar. Esa es la gran importancia de PEPSU. Precisamente para eso armamos esto, para identificar a todos los elementos. ¿Sí? Adelante. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar. En este caso, vamos a recibir la mercancía, donde nuestro proceso va a empezar desde la descarga de mercancía y va a terminar hasta el traslado de la mercancía al área de espera. Entonces, primero empezamos con la descarga, se va a inspeccionar la mercancía y también se va a validar y procesar una factura. Y para poder llegar a la área de espera. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a obtener? O sea, la salida, vamos a obtener productos del área de recepción al área de espera para que posteriormente se puedan almacenar. El usuario va a ser obviamente nuestro almacén. Y bueno, el proveedor va a ser desde bueno, en este caso aquí pone que es una droguería y bueno, también que existen proveedores externos. Y bueno, en la entrada tenemos que vamos a obtener facturas, también recibos de despacho, las guías de movilización, órdenes de compra y solicitudes de reclamo y devolución. ¿Sí queda claro? Si no, para pasar a la actividad y a ver si sí quedó o no. Sí, compañera. Okay.
¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí nosotros, para hacerlo más fácil, ya nosotros pusimos las 5 columnas necesarias y en este caso vamos a imaginar que vamos a estar en el área de producción y ya recibimos la materia prima y vamos a realizar nuestro comprimido. Entonces, el primer paso pues sería, ya les había mencionado, que primero vamos a empezar con el proceso. Lo que ustedes van a hacer es, a los lados pueden observar que hay diferentes cuadritos. Entonces, conforme a lo que ya nos han enseñado, para poder realizar la fabricación del comprimido, que es lo primero que tenemos que hacer. Primero serían lo de las entradas, identificar las entradas. Bueno, o sea, se supone que para que poder identificar tanto proveedores, entradas, salidas y usuarios, es recomendable empezar por la columna de proceso, porque así tú vas a saber dónde empieza y dónde vas a terminar, que en este caso empieza con la fabricación de comprimido. Y ¿el pesaje sería de los primeros? Sí. Justamente. Después sería el tamizado. Primero, no. ¿O el mezclado? No. Granulado. Sí. Después del granulado seguiría... ¿Un tamizado? No. ¿El secado? Sí. Ahora sí, ya lo que me habían mencionado antes. ¿El mezclado? No. Tamizado. ¿Tamizado? Sí. Luego de tamizar, ahora sí, el mezclado. Y después de eso, ¿qué es lo que vamos a realizar para que se haga nuestro comprimido? La compresión. Sí. El recubrimiento. Sí. Ya no nos faltan 2. Antes de llegar al empaquetado, que sería nuestra última operación. Bueno, proceso. Bueno, va a pasar por un blister. Ok, ya tenemos el proceso. Ahora, ¿qué se supone tiene que seguir? Lo que había dicho la compañera, ¿no? Identificar las entradas y salidas. Ajá. Si nos vamos por las salidas, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿El medicamento? Sí. ¿Y qué más? ¿Podría ser guía del acomodo del almacén? Sí. Y ya nada más falta una.
Reporte de producción. Ahora, ¿cuáles serían nuestras entradas? Bueno, no, primero son los usuarios. ¿Quién va a obtener el producto? Los distribuidores. Sí. Y también puede ser, Exportaciones internacionales. sí. Ahora sí, las entradas. Para poder realizar todo este proceso, ¿qué es lo que necesitamos? Principio activo. Sí. ¿Dónde están? Acá. Excipientes. Excipientes. Cajas y material de empaquetado. Tamices. Tableteadora. Secadores. Blisteadora. ¿Cuál, perdón? Blisteadora. Y el mezclador. Ahora, por último, ¿quiénes son los que nos proporcionan estas entradas? Ah, no, sí. Los proveedores, el de material de embalaje, excipientes y principio activo. Uh-huh. Y almacén y guías de operación donde tenía que haber estado. Guías de operación serían entrada, ¿no? Sí, también. Y almacén en salida. O igual en proveedor. Uh-huh. Y ya quedaría así nuestro diagrama PEPS. ¿Alguna pregunta? Entonces siempre en estos diagramas se inicia por el proceso, ¿verdad? Es más conveniente porque es más sencillo poder identificar justamente los demás elementos, ¿sí? Ah, vale, gracias. Un comentario. En la parte de proceso lo pueden colocar así como sus compañeros lo hicieron, simplemente con los bloques indicando la actividad, o en otras ocasiones se puede poner el diagrama de flujo. Y es mucho más conveniente poner el diagrama de flujo porque nos ayuda más a identificar mejor todos los elementos. En la parte de proceso, bueno, es un espacio muy chiquito. Lo que se hace simplemente es debajo de esas columnas se pone un recuadro grande donde quepa el diagrama de flujo del proceso. Entonces, diagrama de flujo y diagrama PEPSU están interrelacionados porque podemos utilizar el diagrama de flujo dentro del diagrama PEPSU. Y recuerden, lo vamos a ver un poquito más adelante. La finalidad de tener todas las actividades con un enfoque basado en procesos es identificar todos los elementos de entrada que van a ser transformados dentro del proceso en elementos de salida. Eso es básicamente un proceso, la transformación de elementos de entrada en elementos de salida. Los elementos de salida pues pueden ser productos, servicios, información. De igual forma, los elementos de entrada pueden ser productos, materias primas, información que a través de su transformación en las diferentes actividades dentro de la organización se va a transformar en salidas que van a ser utilizadas por un cliente, por alguna otra compañía, por un tercero,
por otra área de la misma compañía cuando hablamos de un cliente interno, por ejemplo. Entonces, muy importante ese diagrama. ¿Alguna duda? No sé, compañeros, ¿tienen algo más que adicionar, los del equipo? No, profesor. No, profesor. Ok. Si los demás quedó todo claro, entonces, bueno, pues yo creo que aquí concluimos. Y la siguiente sesión continuamos con las demás herramientas. ¿Cuántas faltan? Como 4, yo creo nada más, ¿verdad? Nada más faltarán como 4 herramientas. Sí, más o menos, profe. ¿Cómo? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Como 4. Ok, esperemos que en una semana, máximo semana y media concluyamos. Ok, de acuerdo. Bueno, pues entonces hasta aquí quedamos y nos conectamos la siguiente semana.